Hola, bienvenidos. Aquí estamos como cada semana en el Canal 21, el canal del Arzobispado de Buenos Aires en Bien Público. Y hoy me da mucho gusto presentar al profesor doctor Luis Chiosa, que tuvo a su cargo una magnífica ponencia junto a otros profesionales argentinos e italianos aquí en el Malva, en la capital federal. El tema, el drama en el alma y la enfermedad en el cuerpo. Hace muchísimos años que el profesor doctor Luis Chiosa y su equipo trabajan activamente por entender el tema del alma, el cuerpo y el espíritu. Con ellos los dejo, merece la pena. Por fin llegamos a nuestro séptimo encuentro. Pero antes de dar la palabra a los oradores que les van a relatar las conclusiones de lo acontecido, quiero destacar que nuestras reuniones las hemos denominado encuentro, cuyo significado se refiere a algo que se produce cuando dos personas otorgan importancias semejantes a algo en común. Y se produce un encuentro fructífero, más enriquecedor para cada uno de los participantes, cuando ese encuentro produce un cambio. El encuentro se produce con lo diferente de cada uno hasta llegar a una transformación que permite compartir con el otro las mismas significancias. El tratamiento psicoanalítico forma parte de la vida real del paciente y, por lo tanto, no todo lo que ocurre durante el análisis pertenece a ese campo teatral. Por este motivo, el psicoanálisis se realiza en un encuadre que constituye el escenario real de las reglas del juego y el teatro, dado que la fantasía básica que subyace a todo tratamiento es intrauterina y el paciente habitualmente delega inconscientemente en el analista la responsabilidad del tratamiento o interpreta que el contrato es siempre una garantía con respecto al resultado. Es importante mencionar que el encuadre se realiza según el modelo que corresponde a la vida postnatal, en la cual la responsabilidad es indelegable. En el encuentro con el paciente adquiere fundamental importancia lograr un equilibrio entre el decir y el callar, y este se alcanza en el momento en el cual paciente y analista están involucrados simpáticamente en una misma temática, que llena el silencio que surgió como resultado de la dificultad que solemos llamar resistencia. Otro de los argumentos en los cuales profundizamos es el hecho de que, dado que la contratransferencia es lo que el analista siente frente a la transferencia del paciente y que el paciente siente en respuesta a lo que el analista experimenta, la contratransferencia influye aún antes que la interpretación del analista sea formulada. El estudio patobiográfico constituye una contribución al psicoanálisis que ha permitido enriquecer la técnica interpretativa que ejercemos durante los tratamientos psicoanalíticos y también a muchos de los conceptos que ya mencionamos. Ambos, el estudio patobiográfico como el tratamiento psicoanalítico, no solo tienen una comunidad de origen que los mancomuna, sino que constituyen una posibilidad de aplicar de manera fructífera los preceptos del psicoanálisis
en una psicoterapia psicoanalítica que se realiza siguiendo los lineamientos de dos encuadres diferentes. Surgió cada vez con más claridad a través de nuestro intercambio que el hecho de que el tratamiento psicoanalítico se ejerza a través de la palabra no implica que la terapia psicoanalítica sea únicamente un accionar terapéutico sobre los trastornos del alma, sino que lleva implícito también la posibilidad de influir sobre el cuerpo. Es frecuente que pensemos acerca de ciertas personas que están a nuestro alrededor, que sufren a consecuencia de su manera de ser. Pensamos que si alguien debería analizarse, sin duda son las personas como ellos. Vemos que la única posibilidad que estas personas tienen de vivir mejor es cambiar justamente esa manera de ser que los hace sufrir, repitiendo una y otra vez los mismos y calcados fracasos. ¿Y por qué motivo cambiar el alma debería ser más fácil que cambiar el cuerpo? Si nadie duda de que para cambiar el cuerpo es inútil e insuficiente ir al gimnasio una sola vez por semana, ¿por qué misteriosa razón está tan difundida la creencia de que para cambiar el alma es suficiente con una psicoterapia realizada con esa frecuencia? Sorprende ver que esté tan difundida la creencia de que cambiar la manera de ser es más fácil que aprender inglés y que en algo tan importante se espere que funcione mágicamente, algo que sabemos que ni siquiera sirve para cosas que nos importan menos. Tanto para deshacer los hábitos perjudiciales como para adquirir hábitos más saludables, se requiere de esfuerzo, de repetición y de constancia. Para esto es necesaria la voluntad, el tiempo y la frecuencia. Ninguna de estas tres cosas por sí sola es suficiente, se necesitan las tres. Y así como una psicoterapia de una vez por semana es insuficiente, dure el tiempo que dure y le pongamos la voluntad que le pongamos, tampoco es suficiente el tratamiento psicoanalítico de 4 sesiones semanales si el paciente, en lugar de asumir su deseo de cambiar y dar lo mejor de sí en la tarea, se contenta con asistir a las sesiones esperando que el trabajo lo haga solo el analista. Pero que cambiar no sea fácil ni rápido no necesariamente significa que constituya una penuria insoportable. Que el camino a recorrer sea largo e incierto no significa que carezca de paisajes interesantes y experiencias gratificantes, y las conquistas parciales aumentan la convicción en el camino elegido y la confianza en nuestras propias fuerzas para recorrerlo. Como ha sido destacado muchas veces, el camino del cambio que propone el tratamiento psicoanalítico tiene mucho en común con el camino de la vida misma. Sería más exacto decir que el psicoanálisis intenta reproducir de la vida solo las experiencias positivas, aquellas que nos ayudan a madurar, a crecer, a fortalecernos. Pero también es cierto que tanto en la vida como en el tratamiento psicoanalítico hay largos trechos de oscuridad en los que los logros brillan por su ausencia y nuestras fuerzas empiezan a flaquear junto con nuestra convicción en el camino elegido. A veces las cosas no resultan como lo esperábamos y en lugar de logros nos encontramos con el fracaso. En lugar de la armonía en nuestros vínculos aumentan los conflictos. En lugar de la salud se presenta o se agrava la enfermedad. En esas ocasiones, como decíamos al comienzo, nos preguntamos si no será que perdimos el rumbo. A veces es necesario parar, tomar cierta perspectiva y observar el conjunto para reevaluar la dirección en la que nos encaminamos. En estas situaciones que, como dijimos, pueden ocurrir tanto dentro del análisis como fuera de él, en la vida misma, es en donde el método patobiográfico se ofrece como una valiosa alternativa a considerar. Como decía Lao Tse, un camino de 1000 millas comienza con un solo paso. Me he preguntado entonces de qué manera yo podría contarles a ustedes lo esencial y me pareció que la mejor manera de transmitirle a la esencia de los temas que hemos discutido en el 7º encuentro era centrándonos en el tratamiento psicoanalítico de los pacientes con enfermedades del cuerpo. Darse cuenta que la psicoterapia se ejerce con las palabras, pero no es una psicoterapia del alma, es una psicoterapia del ser humano entero. Y el ser humano entero es siempre un cuerpo animado. Es muy importante comprender con qué tipo de enfermedad el psicoanalista se encuentra en su paciente, ¿no? Y por lo tanto vamos a ocuparnos ahora de qué sucede en el alma de quien enferma de cáncer.
Porque si entendemos esto bien, podemos después empezar a plantear, a través de este ejemplo, qué condiciones debe sostener el tratamiento psicoanalítico de un paciente con una enfermedad del cuerpo. De hecho, la oncología y otras corrientes de psicoterapia han descubierto en las últimas décadas, gracias al reconocimiento de que el estado anímico influye sobre la inmunidad y la inmunidad sobre el curso de la proliferación cancerosa, hoy se acepta que en la eclosión de un cáncer participa un factor psíquico. Tanto es así que se ha hecho un relevamiento estadístico y se ha visto que es muy frecuente que entre los enfermos de cáncer el desencadenante sea un duelo mal realizado. Se ha comenzado a insistir en que los disgustos, el estrés, los traumas psíquicos o un difícil proceso de duelo son factores importantes en la eclosión y en la evolución de un cáncer. Esto es algo que ya de alguna manera tiene bastante estado público. Pero fíjense ustedes lo siguiente. En este punto, las distintas posiciones teóricas de mayor consenso, ahora me refiero a las de dentro de la psicoterapia, varían desde considerarlo un factor más entre otros hasta afirmar que se trata de una psicogénesis. En ambos casos se lo considera un factor entre otros o se piensa que es una psicogénesis del cáncer, se permanece de este modo dentro del pensamiento mecanicista porque se sostiene que el origen y la evolución del cáncer depende de una causa psíquica. Es necesario entender bien este tema y por eso volveremos sobre el punto acá. Entender mecanismos no es nuestro único modo de entrar en relación con los hechos e influir sobre ellos, porque cuando estamos hablando de una causa en efecto, estamos hablando de un mecanismo de acción. Vivimos en un rico mundo de significación, un mundo semántico, sin el cual nuestra vida carecería precisamente de lo que denominamos sentido. Es decir, que las cosas se pueden entender como efectos de una causa a través de un mecanismo, o también se puede entender que significan algo. Para trascender el concepto de psicogénesis es necesario no confundir los significados con causas. Se trasciende también de este modo el pensamiento opaco de que lo psíquico puede ser un factor más dentro de un pensamiento causal. Es cierto que la influencia psíquica se ejerce como un fenómeno dentro del cual podemos concebir causas y efectos, pero aún en los casos en los que no logramos identificar mecanismos, podemos comprender el sentido de una alteración orgánica como el cumplimiento de una finalidad, como un propósito que suele ser inconsciente. El concepto no es nuevo. La forma de un órgano, como la de una máquina, se comprende contemplando la función que desempeña y que constituye su significado, su razón de ser. Entonces Freud decide sostener que el placer deriva de la descarga de una única energía que denomina libido. Acá vino el gran malentendido que llevó a pensar que Freud era un puerco sexual, ¿no? Que está al servicio de la vida y que es de naturaleza amorosa o sexual, aunque no siempre genital. Genital es una particularidad de la sexualidad. ¿Por qué le dijo que era una única energía? Porque justamente se podía transferir de un órgano a otro. Decimos entonces que la excitación se transfiere de un órgano a otro. Durante el crecimiento y el desarrollo, la sexualidad evoluciona hacia un predominio genital recorriendo distintas etapas. En cada etapa, el órgano que entra en primacía impone la modalidad predominante a la descarga libidinal. Obviamente, un bebé que es lactante, pensamos que esta función es tan importante en toda su economía que todo su psiquismo se va a teñir de estas fantasías orales y va a estar en predominancia oral. Bien, los impulsos vitales se materializan en tres formas, o se descargan si ustedes quieren. A través del crecimiento se descarga energía. A través de la procreación, o sea, a través del acto reproductivo, como se ve muy bien con la genitalidad, también. Y a través de la sublimación, también. Sublimación es cambiar la finalidad que no se ejerce sobre un proceso material dentro del propio cuerpo. El crecimiento predomina en la niñez, la procreación predomina en la juventud y la sublimación predomina en la vejez. Se puede dar sin el cáncer.
Después vamos a ver de qué depende que se dé esto con el cáncer o esto sin el cáncer. Pero para que haya cáncer, en el alma tiene que haber esto. Pero que haya esto en el alma no basta para que haya cáncer. Ahora vamos a ver lo que hay en el alma del cáncer, pero no necesariamente produce cáncer siempre. Vamos a usar la explicación de cómo se debe encarar el tratamiento psicoanalítico de un paciente con cáncer para mostrar a través de esto, porque es muy típico, cómo se encara o debe encararse el tratamiento psicoanalítico de una enfermedad que se manifiesta en el cuerpo. Y vamos a hablar entonces de la psicoterapia del enfermo de cáncer. Acá tenemos una persona que está en quimioterapia y vamos a decir lo siguiente. Cuando una persona se siente o se sabe enferma, sea de lo que sea, establece inevitablemente una relación con su enfermedad, como dijimos antes, con el médico y con los tratamientos que la medicina ofrece. Es decir, es como si se mudara a otro país con nuevas personas. En la vida personal de una persona que tiene una enfermedad más o menos crónica, se presentan tres nuevos conocidos, como si se hubieran presentado, mucho gusto. Uno es la enfermedad misma, el otro es el médico y el otro es el medicamento. La enfermedad con todo su entorno suele adquirir en la vida del enfermo el valor de un personaje, sobre el cual proyectará significados, muchos de ellos inconscientes, que dependerán siempre de las huellas que la historia de su vida ha dejado en él. Es decir, lo que puede proyectar es lo que lleva adentro. Esta cuestión suele recibir el nombre de patoneurosis. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona, cuando se enferma, le aparecen estas cosas que se llaman patoneurosis y que pueden tratarse también psicoanalíticamente, interpretando que la enfermedad del cuerpo es la causa del desequilibrio anímico. No será la causa ahora, pero es lo que de alguna manera ha presentado estos personajes. Cuando una persona recibe la noticia de que está desarrollando un cáncer, en la inmensa mayoría de los casos sucede que siente que su cuerpo alberga un intruso, una especie de parásito o de monstruo siniestro que la invade y le destruye la vida, un enemigo. Teme que el diagnóstico lleve implícita una sentencia de muerte a corto plazo, siempre. Aunque el médico le esté diciendo, mire, su cáncer es curable, igual esta fantasía está. Y la tercera es que siente que la enfermedad es un castigo por algo malo que ha cometido. Esto se presenta siempre. Es importante subrayar que debe distinguirse entre las psicoterapias que, independientemente del nombre que se asignen a sí mismas, muchas veces usan el mismo nombre, solo se ocupan de la patoneurosis, y un tratamiento psicoanalítico que intenta en cambio influir en el curso de la enfermedad. Esto es importantísimo diferenciarlo. Que cada uno haga lo que quiera y que cada paciente se trate como quiere, pero es importante que un paciente no crea estar haciendo una cosa cuando está haciendo la otra. El tratamiento psicoanalítico que se proponga como meta influir en la evolución de un cáncer exigirá del psicoanalista tres condiciones. La primera, que vale para cualquier otra enfermedad, cambiando el nombre cáncer, es el conocimiento de los significados inconscientes específicos del cáncer. Si fuera de un infarto de miocardio, sería de la cardiopatía isquémica. La segunda, que vale para cualquier otra enfermedad del cuerpo, es la capacidad para traducir al lenguaje cotidiano las fórmulas metapsicológicas. Porque si no, el tratamiento no tiene la raigambre emotiva ni hace consciente los afectos en forma suficiente para que haya un cambio genuino. Las psicoterapias intelectualizadas son ilusorias. Y la tercera, que si bien se puede dar en otras enfermedades, es mucho más importante en el cáncer, es suficiente experiencia clínica para poder tolerar y utilizar como contratransferencia lo que se siente frente a un enfermo que muchas veces se dirige a morir en una fecha cercana. Esta es una condición que la tiene que tener el psicoanalista que recibe un paciente canceroso que a lo mejor a los 3 meses de tratamiento, a los 6 meses de tratamiento, todo su entorno, la familia, están diciendo que es un enfermo terminal. Por ejemplo, recuerdo una paciente que fue analizada por una colega que tiene bastante experiencia en esto, que fue
clasificada por el entorno médico, que se lo comunicó a la familia, como un cáncer terminal. La paciente se dio al análisis y se curó, y todavía hoy, muchos años después, vive. Y le ha mandado a esta colega un montón de pacientes, algunos de cáncer, que en su inmensa mayoría, diríamos, no anduvieron bien, porque no todos los pacientes se curan. Bien, lo importante a comprender es que esta paciente empezó a intentar hacer negocios y la familia pensaba, ¿cómo hace negocios si se va a morir? ¿Verdad? Bueno, el analista también recibe esta sensación de que tiene un paciente que está luchando en el límite entre la vida y la muerte, y entonces es muy importante que tenga cierta experiencia con esto. Es necesario comprender que el resultado dependerá en alto grado del número de sesiones semanales que el paciente realice. ¿Qué quiero decir con esto? Que un paciente grave, la familia tiene miedo que se muera, él también, o que evolucione mal, un paciente que necesita un analista de experiencia, un paciente que hay que trabajar en una enfermedad que progresa rápidamente y al mismo tiempo hay que analizar la patoneurosis, y todo esto se pretende hacer con 2 sesiones semanales, sepamos que no estamos recurriendo al procedimiento adecuado. Es lo mismo que si hiciéramos una quimioterapia que no le produzca rechazo, que no le produzca toxicidad, pero que sea insuficiente. Y lo mismo que si quisiéramos hacer una cirugía que no corte demasiado, pero que deja parte del tumor. Bueno, evidentemente, grandes causas, grandes remedios. Acá es más claro que nunca que con esta enfermedad y con esta situación que acabo de describir, es importante comprender que quiere de alguna manera tener una cierta probabilidad, tiene que comprender la necesidad de darle al tratamiento el lugar que corresponde. Bueno, nada más y muchas gracias. Gracias por acompañarnos una vez más. Espero hayan disfrutado de estas tan sustanciosas reflexiones del Dr. Chosa y sus invitados. Y nos veremos la semana entrante, Dios mediante. Y me despido con aquello de Jesús de Nazaret: como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias.